El almirante Guillermo Brown nació en Foxford, Reino de Irlanda, el 22 de junio de 1777, en el seno de un hogar de humildes labriegos. De raigambre profundamente católica, emigró con su familia a Estados Unidos, precisamente a Filadelfia, evitando así la persecución religiosa y la pobreza, con la esperanza puesta en una tierra más generosa y fértil. Al poco tiempo de llegar, quedó huérfano con solo 9 años de edad. Fue así que se embarcó como grumete en un navío estadounidense, adquiriendo, tras 10 años de navegación, una admirable pericia, cualidad descollante de su personalidad de marino. Había alcanzado la matrícula de capitán cuando fue apresado por un buque inglés y obligado a prestar allí servicios. Esa nave inglesa fue luego apresada por un navío francés y conducido prisionero de guerra a Francia, perdiendo así todo su dinero. Cuando logró fugarse, regresó a Inglaterra y al mar, iniciando así viajes a Sudamérica. A fines de 1809, con la fragata Jane de su propiedad, arribó al Río de la Plata en una gestión comercial, a la edad de 34 años, afincándose definitivamente al año siguiente, cuando comenzó a prestar servicios oficiales abrazando la causa de Mayo. Adquirió una casa ubicada en la actual calle Montes de Oca, en Barracas, cuya réplica es conocida como Casa Amarilla. Era un militante de la causa de Mayo, cuando en marzo de 1814 el director don Gervasio Antonio Posadas le confirió el grado de teniente coronel de ejército y comandante de la Marina del Estado, y lo puso al frente de la escuadra para que defendiese la libertad y el honor argentino. En marzo de 1814 recuperó la isla Martín García de las fuerzas enemigas. Del 14 al 17 de mayo de 1814 destruye la flota realista en el recordado combate del Buceo en Montevideo, asegurando la conquista definitiva de las aguas del Río de la Plata, libre de la dominación hispana. Recordando ese combate, se instituyó el 17 de mayo como el Día de la Armada Nacional. Con su esposa Elizabeth Chitty tuvo varios hijos: Elizabeth, Guillermo, Ignacio Estanislao, Martina, Eduardo, Miguel, Patricio y Pedro Brownie Chitty. La batalla del Buceo es un acontecimiento naval de tremenda importancia, dado que factores en el Río de la Plata, como era la reivindicación realista en Chile, las batallas infortunadas para nuestros patriotas de Vilcapugio y Ayohuma, la presencia de los realistas en Montevideo, habían realmente puesto un coto importante en la disposición que podía tomar los patriotas y el virreinato de Río de la Plata sobre el río de la Plata y sus costas. Es así que el almirante Brown, al cargo de una flota en ese momento de 9 navíos, una fragata, un buque importante, y 3 corbetas y una goleta y algunos buques menores, emprende la campaña de reivindicar, de tomar esta zona para los patriotas. Los acontecimientos en realidad arrancan con la toma de Martín García en el mes de marzo, pero el acontecimiento que hoy nos ocupa, que realmente convoca este bicentenario, es la batalla de Montevideo, o conocida como la del Puerto del Buceo. La batalla de Montevideo es el cúlmine del sitio de Montevideo, que había empezado aproximadamente por el mes de abril de 1814, y a mediados de mayo, el 14 específicamente, la escuadra patriótica empieza su embate contra el fuerte de Montevideo. Hay diversas escaramuzas previas, pero la escuadra, al mando del capitán de navío de la Sierra, que pertenecía a la dotación de Romarate, del capitán de navío Romarate, que es el que había hecho pie precisamente en la parte de tierra, defendiéndose contra las tropas de Rondó que sitiaban por tierra.
sigue el emprendimiento de este bloqueo, y el teniente coronel en ese momento de Marina, Brown, corta el sitio para embatir sobre Montevideo, sobre las murallas. Esto tiene un pequeño impasse el día 15 y 16 debido a la calma, a la ausencia de vientos, pero nuevamente se retoma culminando el 17 de mayo con la victoria, que tiene un acontecimiento especial, porque luego de batir dos naves, provocar la retirada del capitán de la Sierra, realiza realmente una picardía nuestro padre del mar, el almirante Brown, y va hacia el puerto del buceo con bandera española, simulando que había sido su nave tomada o que había sido rendida. Cuando ingresa en el puerto, ante esta confusión, con 21 cañonazos, que eso nos va a recordar precisamente un gesto que se hace habitualmente en las Fuerzas Armadas, toma definitivamente el puerto y esto, que es por río, va a culminar el 20 de junio cuando el capitán Carlos de Alvear, por tierra, derrota definitivamente a las tropas realistas en Montevideo. El almirante Guillermo Brown realizó infinidad de acciones, una de ellas cerca de la localidad de Dolores. En diciembre de 1825, el Imperio brasileño declaró la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La flota brasilera avanzó sobre la costa de Buenos Aires con la finalidad de sitiar la zona. A raíz de ello, el gobierno de la época decidió adquirir 3 naves al gobierno chileno. Fueron 3 corbetas, la corbeta Buenos Aires, la corbeta Montevideo y la corbeta Chacabuco. Saldrían del puerto de Valparaíso, pasarían por el Cabo de Hornos y accederían hasta la localidad de lo que es hoy Mar del Plata, Cabo Corrientes, donde serían encontradas por el almirante Brown. Para ello, el almirante Brown, en carruajes y a caballo, llegó hasta el último acantonamiento en la frontera con el Indio, en la zona denominada Caquel. Luego atravesó la Laguna del Maestro para llegar a la localidad de Macedo, a la altura de Villa Gesell, donde consideró que era un punto estratégico para realizar las acciones que le habían encomendado. Para esto estableció su residencia allí. Un vecino de la zona, Casto Sáenz Valiente, lo dotó de una embarcación y una tripulación de negros que partieron hacia Cabo Corrientes para encender una fogata y definitivamente señalar la zona a las 3 embarcaciones que venían de Chile. La corbeta Montevideo tuvo que regresar enseguida que partió, no pudo ser despachada. La corbeta Buenos Aires se hundió en el Cabo de Hornos y la que continuó fue la corbeta Chacabuco, que finalmente llegó a la zona prevista, que era la zona de Cabo Corrientes. Unos días antes, el almirante Brown advirtió que era mucho tiempo el que había ocurrido y había transcurrido, y volvió a Buenos Aires y a bordo de la corbeta Sarandí partió hacia la zona de Mar del Plata, donde se encontró con la corbeta Chacabuco y se encaminaron hacia la zona de Brasil, donde
presentarían combate a los invasores. El motivo de esta nota es señalar que en este lugar el Museo Histórico de Luján, como dice esta placa, rindió un homenaje al almirante Brown. Esta placa dice: en esta casa vivió el ilustre almirante Guillermo Brown, esperando la arribada de una escuadra para iniciar desde las proximidades un crucero a las costas del Imperio del Brasil durante la guerra de 1826. Homenaje de la dirección del Museo Histórico de la provincia Luján, 1940. Retirado en su quinta de Barracas, fue visitado por el almirante Grenfell, quien había sido su adversario en la guerra contra el Brasil. Al manifestarle aquel cuán ingratas eran las repúblicas con sus buenos servidores, el anciano almirante contestó: «Señor Grenfell, no me pesa haber sido útil a la patria de mis hijos. Considero superfluos los honores y las riquezas cuando bastan 6 pies de tierra para descansar de tantas fatigas y dolores». Finalmente falleció a los 80 años de edad el 3 de marzo de 1857.